Ah, qué sabroso es salir al campo a disfrutar del buen clima y escuchar a las aves cantar. Aquí me relajo mucho más que cuando estoy en la selva de cemento. Como ya anocheció, voy a acampar aquí. Esta fogata me mantiene caliente y podré cocinar mi comida. Además, me siento abrigado. Bueno, vaya, unos truenos. Seguro no significa nada. Ay, bueno, el cielo se está cayendo y la fogata ya se apagó. Ahora estoy mojado y tengo frío. Voy a buscar dónde guarecerme. Parece que esta cueva me protegerá de la lluvia. Está un poco oscuro. Me siento solo y empiezo a tener un poco de miedo. Cuando no vamos preparados para ir al campo, a la selva o a espacios rurales, la vamos a pasar mal. Nuestro invitado de hoy, Juanse, tiene unos consejos que nos puede ayudar a tener una experiencia más enriquecedora cuando salimos de la ciudad. Él tiene experiencia en campamentos, excursiones y paseos a la montaña. Quédate con nosotros aquí en Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. Pero antes, acércate a nuestra página de Patreon. Si te gusta el blog o el podcast y quieres darnos tu apoyo, tanto a Juditova como a Frank Sepu, entonces te presentamos un canal directo para tu soporte. Visita nuestra página de Patreon, donde nos puedes colaborar desde los $3 mensuales y te reconoceremos como mecenas o colaborador del blog. Si tienes un corazón grande y altruista con los viajeros, tenemos un plan superior donde te damos la oportunidad para enviarnos una pregunta que podría ser promocionada en el mismísimo podcast. Es decir, si tu pregunta es escogida, tu voz se promocionaría en un episodio. ¡Anímate! Encontrarás más información en www.voyageyama.com/Patreon. Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Frank Sepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión, viajero, mochilero y políglota, Juditova. Muy buenas noches, Juanse. Bienvenido a Audio Viajes. Hola Juditova, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Un ¿Y tú? gusto. Cuéntame de ti. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y nada, mi nombre es Juanse, tengo 32 años, nací en Cuenca, Ecuador y vivo acá igual. Bueno, una pequeña introducción sobre quién soy yo y qué es lo que hago, a qué me dedico. Estudié en la Universidad de Ingeniería Industrial y bueno, estoy dedicado un poco en temas laborales a eso, pero paralelamente desde la niñez. Digamos que tu alter ego está orientado a otra actividad. Exacto, mi alter ego está dedicado a otra cosa y creo que siempre es bueno tener esa dualidad en las actividades que uno hace para descansar de unas y poder trabajar el día a día. Claro, como reinventarse para hacer otras. Exactamente. Bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Desde que tengo unos 10 u 11 años, creería yo,
me empecé a dedicar al tema de las montañas, a las caminatas, campamentos, camping. Ah. Y desde ahí no he parado. Claro, ya son 20 años Que que te llevo dedicas a en. este pasatiempo, supongo que especialmente en feriados y fines de semana. Exacto, exacto. Yo creo que aprovecho los momentos que uno tiene un poco entre el trabajo, entre las actividades cotidianas para salir a las montañas y conocer lugares fuera de lo común que tenemos en la naturaleza aquí en Ecuador, cerca de Cuenca, en otras Y zonas. que es un Pero ambiente completamente diferente a lo urbano. claro, es totalmente diferente y eso es lo que busco desde el inicio, desde que empecé con esta actividad, como salir de lo normal, salir de lo corriente, buscar tal vez motivación para el día a día, Ujú. buscar un momento de silencio, un momento tal vez, yo sé que puede sonar muy, muy berreado, pero es como buscar un momento con uno mismo. Entonces, claro, al comienzo uno no se da mucho cuenta de eso, ¿no? Cuando tenía 10 o 15 años, Simplemente te dejabas llevar por posiblemente. tus Exacto. padres, así, ah, ya, bueno, nos vamos otra Exacto, vez. principalmente, bueno, más que mis padres, por mi hermano. Mi Mm. hermano es el que me metió en este mundo. A esa edad, a los 10 años, tuve mi primer campamento. Me acuerdo que sufrí mucho en la caminata, lloré, pero el rato que llegas, sientes una paz y al mismo tiempo como que valoras mucho las cosas cotidianas como tener una cama, como no tener frío en las noches, como estar seco, como tener un plato caliente de comida en tu casa. Son Claro, cosas que cuando estás en la montaña nunca, o sea, muchas veces no tienes de eso. claro, Entonces, todo esto damos por hecho, o sea, como que esto es el exacto, día a día nuestro, y no tiene nada de exacto, especial, hasta que viene la ausencia de todo esto que exactamente. acabas de describir. A ver, Juanse, cuéntanos para aquellos oyentes nuestros que solamente han viajado en hotel, Ujú. de ciudad en ciudad, ¿cómo es un día típico de campamento? ¿Cómo es las aventuras? ¿Qué pueden esperar de estas experiencias? Perfecto. Yo creo que podría un poco hablar de las diferentes opciones que uno tiene con respecto a realizar actividades al aire libre, digamos así. Lo que puedes hacer, algo muy básico, una caminata de un día, por ejemplo, de 3, 4, hasta unas 6 horas, 9 horas, que haces en un día, planificas, vas a un sitio, caminas, qué sé yo, 10, 15, 20 kilómetros, y claro, ahí estás reducido a una actividad de un día. Después tienes actividades, el tema de camping, que incluye una caminata y que luego tienes que llevar todo tu equipo de campamento y estar preparado para eso, ¿no? Llevar Usualmente comida, llevar. llevas todo en la espalda, ¿no? No hay coches de carga o mulas, caballos o... Yo creo que eso depende de la complejidad del sitio al que vayas, depende de la distancia que vayas a caminar, depende del desnivel en cuanto a altura, cuánto vayas a ascender. Entonces, hay muchísimos factores que intervienen, pero regresando a lo que me preguntaste al inicio, ¿cómo es un día de camping con una caminata? O sea, es un tema que empieza tal vez un poco antes, igual que un viaje, igual si es que vas Ujú. a planificar un viaje de aquí a, qué sé yo, Argentina. Entonces sabes que tal vez vas a estar en época de verano, tienes que llevar ropa liviana, zapatos cómodos. Entonces, esa parte de ahí, la planificación previa es súper parecida a un viaje. Que como tú dices, dormir en un hotel, pasar la noche en un hotel. Entonces lo que haces es planificar a dónde vas, si hace frío, si hace calor, si es una zona húmeda, si hay mosquitos, etcétera. Entonces, primero planificas, luego te aseguras que tienes todo el equipo, porque claro, es un poco diferente irse a las montañas y eso también interviene mucho el tema de las condiciones del lugar, de la altura, del frío. Entonces, necesitas tener tu equipo. También puedes irte a lugares que no sean montaña, como valles calientes o Exacto. ya... ok. Sí, sí, sí. O sea, como te digo, actividades al aire libre y el tema de camping es un tema ilimitado. Puedes acampar desde en la playa a 30 grados, 35 grados, o no necesariamente la playa, pero un valle que está a 1000 o 1500 metros sobre el nivel del mar, hasta un lugar como 4800 metros con nieve. Entonces, las posibilidades son Claro, infinitas. digo esto porque muchas personas se imaginarán campamento como ir a lugares inhóspitos, fríos, hasta como tú mismo dijiste, húmedos, pero no necesariamente es el caso.
Ujú. puedes ir a lugares variados. El campamento usualmente está enfocado en lugares que son más aislados porque uno quiere usualmente alejarse de la urbe durante unos días, ¿no? Bueno, a ver, entonces ya nos has descrito un poco sobre cómo se ve el día Un típico, tiempo. pero eso dejemos para el final, justamente para los consejos que puedes dar a los oyentes. Cuéntanos de tu experiencia. Me contaste en la conversación anterior que has acampado principalmente en Ecuador Ujú. y, si no estoy mal, también en España. ¿Puedes contarnos brevemente qué lugares has Perfecto. conocido, en qué lugares has dormido? Claro que sí. A ver, sí, realmente mi actividad en el tema de montaña ha estado centrada en su mayoría en Ecuador. Sí, realmente he hecho muchas actividades acá, he conocido muchos sitios, desde montañas con nieve, volcanes, hasta valles y sitios un poco más, digamos, amigables, en los que las condiciones son un poco más para todos, digamos así. Entonces, a ver. Desde el inicio de en mi juventud, digamos así, yo inicié las actividades en el Cajas, principalmente, el Parque Nacional El Cajas, que está a pocos kilómetros de Cuenca, en la provincia de La Suay. Es un parque nacional conocido por la cantidad de lagunas que tiene, ¿no? Entonces, ahí es una zona templada o hasta fría, o sea, es frío. Estamos hablando de que más o menos la temperatura oscila entre unos 0 grados hasta 15 o a unos en el día, ¿no? 15 grados. Esa es la zona, digamos, en la que empecé. Luego, Esta fue, digamos, tu campo de entrenamiento. Aquí fue donde desarrollaste exacto, tus primeras exacto, resistencias ahí, al frío exacto. Entonces, solado. eso fue como que la primera experiencia que tuve. Eso es algo que está muy cerca de Cuenca, ¿no? Después empecé a ir más al norte de Ecuador, a la parte central en la que tienes un volcán que se llama el Altar, que está cerca de Riobamba. Después la laguna del Quilotoa, que posiblemente algunos conocerán, este lugar tan hermoso del Ecuador. De ahí en zonas cercanas a volcanes, en el Cariguairazo, que eso está al norte del Chimborazo, del volcán el Chimborazo, que también es un volcán, el Cariguairazo. También el Chimborazo, en zonas más cercanas a Cuenca también, al sur, en Oña. Esta es una zona totalmente diferente a la que les conté anteriormente, al Cajas incluso, porque es una zona más árida, más caliente, en Ah, la que ahí cambia bastante el panorama. exacto. O sea, ahí el camping fue sin carpa, en una cueva, solo con el sleeping y un aislante en el piso. El aislante es un Claro, colchoncito con que una bolsa de dormir y algo que te amortigue el piso. la dureza de las rocas. Exacto. Entonces, creo que de la poca experiencia que tengo, he ido a algunos sitios en los que puedes ver estas diferentes caras de la naturaleza, ¿no? Una Claro, muy cálida, cuevas y árida. montañas Exacto, heladas ya es una diferencia total. exacto, exacto. Oye, bueno, ¿y qué hazañas han ocurrido en este lugar? Tal vez nos puedes contar alguna de tus metas más destacables, como el mayor tiempo que has estado acampando, lo más alto o lo más bajo o lo más remoto que has Ujú. llegado. Claro, yo creo que ahí vale la pena también mencionar que al inicio de mi actividad en la montaña, hasta los 25, 26 años, solamente hacía caminatas o acampadas a lugares no tan extremos, ¿no? En los que la temperatura no bajaba de tal vez menos 5 grados o algún tema así aquí en el Cajas o lugares. Pero luego de eso empecé a querer explorar un poco más y me dediqué al tema de la alta montaña. Entonces ahí es donde uno ya se pone objetivos, ¿no? Como subir el Cotopaxi, como subir el Chimborazo. Dices, quiero subir a una montaña que tenga más de 3.000 o 4.000 metros de altura, por poner un Exacto. ejemplo. Exacto. O sea, estamos hablando que en el Cajas, en el Parque Nacional del Cajas, la montaña más alta tiene unos 4.500 metros de altura. Ujú. Entonces, en ese momento de mi vida, claro, ya había llegado con mis propios pies, digamos así, a esa altura. Entonces, ¿Qué luego edad tenías cuando llegabas a esta altura? hasta yo creería que hasta los 25 o 26 años fue cuando, digamos,
hubo esa transición entre ya querer algo más, ponerme objetivos más altos. Entonces ahí con un grupo de amigos nos juntamos, empezamos a capacitarnos en el tema de la alta montaña, porque aparte de tema físico o el tema de gusto, necesitas también tener unos conocimientos técnicos, unos conocimientos de navegación en la montaña para que tu Ujú. estadía sea más Placentera. placentera, digamos así, exacto. Entonces, ahí es cuando empiezo a ponerme estos objetivos. Entonces, la primera cosa que hicimos fue en este curso fue subir al volcán Carihuayrazo, que tiene unos 5.000 metros de altura. Vaya. Claro, ese es, estamos hablando que es de los volcanes más sencillos de subir en Ecuador, a 5.000 A metros. pesar de tener 5.000 metros de altura. Exacto, exacto. Mm. Entonces, eso empezó así, ¿no? Empezó con el Carihuayrazo, el más sencillo, aunque nos tocó un clima terrible. O sea, fue un Ujú. recibimiento para mí que me hizo pensar mucho, ¿no? ¿Qué tan terrible puede ser? ¿Neblina, lluvia intensa? A ver, ¿Qué? empezamos a caminar, puede haber sido a las 6 de la mañana. Caminamos una hora y empezó a llover. Había que caminar Ujú. unas 3 horas para llegar al campamento, a unos 4.500 metros de altura. Y el rato que llegamos al sitio del campamento estaba nevado, y yo ya estaba mojado, todo el mundo estaba mojado y no paró de nevar y de llover hasta el siguiente día. O sea, pasamos metidos en la carpa unas 15 horas posiblemente. O sea, y encima es una carpa para los que Allá a la acampada no se lleva paraguas, ¿verdad? No, imposible. Viene un viento muy fuerte, te quedas sin paraguas en un 2x3. Pero el tema es que ahí vas preparado con ropa impermeable, con pantalón, con una chaqueta impermeable, entonces Tu mochila también tiene que ser una así. mochila, exacto. Pero esa vez, extrañamente, después o sea, uno cree que tiene experiencia, ¿no? Pero, y lo mismo sucedió con los guías de ese día, que nadie había llevado la mochila con algo impermeable para que no se mojen las cosas. Y a todos se nos mojó las cosas. Pero bueno, el tema es que esa vez me hizo un poco repensar si era lo que quería. Pasamos una noche terrible, muriendo de frío, me dolía la cabeza y al siguiente día pudimos amanecer y subir a la cumbre de la montaña. Y bueno, no se veía nada, estaba todo nublado, pero al final el hecho de haber cumplido el objetivo que nos habíamos propuesto todo el grupo fue increíble. Y Te da ahí, una sensación de satisfacción personal, de sí, exacto, logros exacto. alcanzados. Exacto. Además de cumplir un objetivo y una meta que te propusiste, lo que me pasa cuando el rato que estás caminando, muy cansado, con un silencio total o solamente escuchas el viento, no puedes conversar con tus compañeros de cordada ni nada, sino estás Porque tú. están a varios metros de distancia de vos. Además, o sea, además de que están lejos, digamos que hay mucho viento, o sea, las condiciones no te permiten tener una conversación, además por el tema físico. Entonces, uno está Mm. absolutamente solo y es de los momentos en los que uno está 100% presente en el momento. O sea, todos los pensamientos que uno tiene en el día a día de qué va a pasar y ayer qué hice y qué voy a hacer mañana y no sé qué. ¿Qué voy a Todas hacer esas el cosas. próximo mes? Tengo que Exacto. hacer este proyecto para el siguiente mes. Todas Exacto. esas Todas cosas esas ya no estás cosas pensando. se eliminan de tu cabeza y estás disfrutando del momento, estás disfrutando de cada paso que das. Entonces, eso es súper interesante. Ah, eso es muy importante, Sí, sí, sí. ciertamente. Eso es algo que me motiva mucho. Pero un poco para seguir con el tema de los objetivos, claro, después nos pusimos la meta de subir el Cotopaxi. Esa era ¿Cuántos metros tiene? el Cotopaxi tiene 5.980 metros. Esa es la altura del Cotopaxi. Es el volcán activo más alto del mundo, para los que les Vaya, interesa, sí. suena peligroso. Y lo interesante de esto, como tú dices, suena peligroso. La altura exacta es 5.897 metros, casi 5.900. Lo chistoso de este viaje que tuvimos en ese año, que más o menos debe haber sido en el 2016 o 2015, es que 15 días después empezó su último proceso eruptivo, el Cotopaxi. 15 días después de que yo ¿En qué estuve año, en ahí. qué año fue esto? Yo creo que en el 2015, sí, esa fue el año en el que. ¿Qué tan grave fue? ¿Solo echaba cenizas o tal vez hubo unas pocas ráfagas de lava? Yo creo que sí hubo un poco o sea, fue la actividad más
de las más grandes que ha tenido el volcán en los últimos años, ¿no? O sea, ya no podías subir a la montaña, tenías mucha ceniza, tenías incluso un poco se derritió un poco el glaciar de la montaña, entonces, claro, el rato que estás subiendo, no te imaginas que te va a pasar eso, pero 15 días después, boom, erupcionó. Ocurre. Exacto. Y después de la meta de la altura, Ujú. ¿qué otras metas te trazaste? Tal vez estar, no sé, un fin de semana, una semana entera acampando, tal vez hiciste alguna ruta, A ver, o sea, ruta de ajá. volcanes, ruta de montañas. Claro, claro, justamente después con este mismo grupo de amigos, después de que nos pasó el susto y después de que uno se da cuenta que quiere seguir haciendo lo mismo, organizamos en un feriado de 4 días subir 3 montañas. Estas son los Dilinizas, que están al norte del país, cerca de Quito, en la cordillera occidental del Ecuador, en la cordillera de los Andes. Estos son dos montañas, digamos, gemelas, el Iliniza Norte y el Iliniza Sur. Entonces empezamos con el Iliniza Norte, al siguiente día el Iliniza Sur, y después bajábamos un poco al centro del país, en Baños de Ambato, en la provincia del Tungurahua, a subir el volcán Tungurahua. Entonces esa fue una de las experiencias, digamos, en los que más días estuve acampando y fuera de la comodidad de mi casa. Y hablando de comodidad, Ujú. ¿qué recursos, qué necesitabas para estar tantos días, por ejemplo? Se me ocurre este momento. Necesitabas agua potable y bastante. Claro, Supongo que durante esos días la higiene fue escasa. exacto. ¿Cómo fue esos días? A ver, claro, el tema es que el pre-análisis, la pre-planificación que haces para ir a un sitio de estos, tienes que ver si tienes agua, si no tienes agua. Entonces, claro, ahí dormimos la primera noche fue en el refugio de los Dilinizas, más o menos estaba a unos 4.700 metros de altura y claro, ahí no hay agua. Entonces tienes que ir autoabastecido para por lo menos una noche, porque al siguiente día ya bajas y tienes la posibilidad de en cualquier pueblo o en cualquier sitio comprar esas provisiones de líquido y de comida que necesitas. Pero básicamente es llevar agua, llevar comida para por lo menos una noche, digamos una merienda, un desayuno, para poder pasar Hablando esa de noche. comida, ¿qué tipo de comida llevas para poder acampar? Supongo que no tiene que ser perecibles rápidos, sino tal vez otros alimentos Claro, que no tienes que cocinar o si tienes que cocinar, no sé, sí, sí. cuéntanos. Básicamente, cuando planificas estos viajes, sí tienes una cocineta, llevas Cocineta de comida. gas, de cómo funciona, de Hay leña, cómo cocinetas es. de gas, hay cocinetas de gasolina, entonces, bueno, eso depende de lo que tengas, de lo que puedas conseguir, pero principalmente lo que quieres en tu comida es que sea algo de cocción rápida, de que sea algo que esté deshidratado para que no pese mucho. Y a Mm. su vez que tenga energía, que tenga proteínas, que tenga carbohidratos, que es el combustible que necesitamos para realizar actividad física. Entonces, medio ahí te planificas, voy a merendar, qué sé yo, una pasta con algo de proteína, puede ser. Que son como cereales, no sé si deshidratados, pero son como un Sí. conjunto de cereales Exacto, básicos. avena, nueces, pasas, almendras, qué sé yo. Con eso haces esta granola y te puedes llevar y eso te da energía suficiente. Pero sí depende mucho de qué tan largo vaya a ser tu viaje, ¿no? Porque si vas a pasar solo una noche, tal vez puedes darte un poco más de lujo para Lujo llevar, entre comillas. digamos así. Exacto. Para llevar algo que tal vez, no sé, unas frutas o algo que se pueda dañar, digamos, tú decías que no sea perecible, pero al final si vas a estar una sola noche, sí puedes llevarte algo así. Si vas a tener un viaje de más días, posiblemente tienes que pensar un poco más en llevar comida un poco más seca, un poco más que no sea perecible, enlatados, atún, no sé. Entonces, sí, o sea, Mm. depende mucho, pero ahí sí es que van a planificar un viaje de estos, hay muchísima información en internet
y hay un montón de gente que está dando consejos todo el tiempo para esto. Correcto. En la conversación anterior me contaste que una de las rutas más, no sé si decirlo, emblemáticas del Ecuador es el Ujú. Camino del Inca. A los oyentes, cuéntales, por favor, de qué se trata este camino, por qué se lo llama del Inca y qué abarca. Perfecto, claro, claro. A ver, el Camino del Inca es un camino, una red de caminos que fue desarrollada por los incas, ¿no? E incluso una época pre-incaica. Este camino va desde Argentina hasta Ecuador en extensión, incluso hasta Colombia. Entonces tiene Oh, wow. 5.000 y pico de kilómetros de extensión y dentro del Ecuador hay un poco de la ruta que está, digamos, que no se ha tocado, que no ha llegado a la civilización y no Claro, la está intacta, civilización digamos así. europea. La civilización europea y la civilización actual, digamos así, porque hay zonas que son lo suficientemente alejadas como para que estén en lugares inhóspitos, si es que quieres. Claro, entonces Entonces, no alcanzaron a ser modificados. Bueno, ¿y cómo se exacto. ven estos caminos? A ver, el camino más conocido y más emblemático, la parte del camino del Inca más emblemática del Ecuador es la parte que va desde Achupayas. Achupayas es un cantón que está en la provincia de Chimborazo Ujú. hasta el Ingapirca, que son las ruinas que están en la provincia del Cañar, las ruinas incas. Esto más o menos tiene una extensión de 40 kilómetros. Entonces, esto lo puedes hacer en 2 o 3 días caminando, depende cuál sea tu planificación, pero vas desde los 3.800 metros de altura aproximadamente hasta los 4.500. O sea, tienes Por ese, saber, ¿tú empiezas en un lugar ujú. bajo y terminas en un alto o al revés, o va bajando y subiendo a lo largo del camino? A ver, empiezas a 3.800 metros que está Chupayas, empiezas. Ujú. Luego subes en la mitad del camino hasta 4.500, que es la zona más alta, la zona que se llama Tres Cruces. Y luego bajas, yo me atrevería a decir que hasta unos 3.200 metros que está en Gapirca. Voy a Mm, buscar el dato exacto, pero esa es más o menos la altimetría que tienes, claro. Subes, el y, primer día solo es subida, el segundo día bajas y llegas a Ingapirca, que está a unos 3.000 y pico de metros, 3.100 metros. ¿Y qué hace tan atractivo al camino del Inca? ¿Qué encuentras en estos 40 kilómetros para ver, o es básicamente una experiencia más que se ha hecho popular por alguna razón? Yo creo que uno de los motivos principales por los que los caminantes buscamos hacer el camino del Inca es para revivir el tema este de los incas, ¿no? O sea, conocer el camino por el que en ese tiempo los incas llevaban su Claro, se comunicaban. mercancía, se comunicaban. Entonces, yo creo que ese es el tema principal. De ahí, en el tema de naturaleza, tienes unos paisajes espectaculares, tienes la laguna de Culebrillas, por ejemplo, que está en la última parte, que está en un valle que es espectacular. Y el tema de también el rato que hay algunas partes en las que el camino del Inca está intacto y ves lo magnífico de una obra que fue hecha hace unos 800 años, por ahí, o más, o hasta 1.000 años posiblemente. Claro, Entonces, por eh, culturas preincaicas. exactamente. Entonces, todas esas cosas son las que le vuelven atractiva al tema. Yo creo que el Oh, camino del interesante. Inca, la gente que nos está escuchando, seguro, seguro, en algún punto de su vida supieron algo de esto, porque para los latinoamericanos es casi tan emblemático como la cordillera de los Andes, creería yo. Claro, Entonces, están íntimamente ligados. exacto, exacto. Entonces, esa es el atractivo de esta zona y siempre tiene gente, siempre hay caminantes. Obviamente no está, digamos, lleno de gente, pero en un fin de semana seguro va a haber un grupo que está cruzando esa zona. Seguramente después de oír esta entrevista, estas personas estarán cruzando este camino. Exacto, exacto. Ajá. Bueno, pues está súper simpático conocer más a detalle lugares turísticos fuera de la carretera. Ahora, algo que siempre le añade atractivo a estos lugares son las historias que se desempeñan, que acontecen en estos lugares. Ujú. ¿Cuál
¿cuáles han sido historias graciosas o peligros que has podido evadir o que has oído de otros caminantes o otros entusiastas de este tema? ¿Qué te ha ocurrido a ti? La última vez que fui al Cayambe, el Cayambe de un volcán que está en la provincia del Pichincha, al norte del Ecuador, que tiene una altura de 5.790 metros. La idea era subir a la montaña, ¿no? Y bueno, llegamos, el clima estaba complicado, había nieve hasta una altura que normalmente no hay nieve. La nieve estaba bien baja, ¿no? Porque había nevado algunos días seguidos. Entonces, incluso, no, sí. Antes de que continúes, Ujú. esta nieve que dices tú, ¿es la misma nieve que ocurre en los hemisferios norte y sur o es más hielo o cómo es esta nieve? Porque mucha gente se preguntará, ¿por qué hay nieve en la línea ecuatorial? Debería haber solo Claro. calor, solo 40 grados, pero no es así. Exacto, no es así, no es así. El tipo de nieve que tenemos en el Ecuador y en esta zona es una nieve, sí es nieve, no es hielo como tú estás diciendo, es nieve, pero son unos copos de nieve bastante grandes, no son como los que uno ve en el hemisferio norte, tal vez en Europa. La nieve es súper finita y súper así polvosa, digamos. En cambio, acá Ya. es una nieve, digamos, más pesada y como las temperaturas no son tan bajas, eso hace que las montañas en general, los volcanes de aquí, sean bastante húmedos. Obviamente depende cuál de ellos, pero por ejemplo en el Cayambe estamos hablando de la cordillera oriental, está cerca del oriente, entonces de ahí viene muchísima humedad. Muchísima humedad, claro. Muchísima humedad. Entonces, es una zona que, si bien en muchas ocasiones, como la historia que estoy contando, vas a tener nieve a, qué sé yo, 4.200 metros de altura, cuando normalmente tienes a 5.000. Entonces, hay Entonces fue un ocasiones, caso excepcional. exacto. Y bueno, ¿y qué pasó cuando llegaste o que te encontraste con esta sorpresa? Claro, a ver, llegamos, el clima estaba totalmente fuera de lo normal, la nieve muy baja, muchísimo frío, o sea, para que tengan una idea, para que la nieve esté hasta esa altura, a 4.000 o desde esa altura, a 4.200 metros, tiene que hacer muchísimo frío. Entonces, claro, ya llegamos al refugio, había que caminar un poco con las manos congeladas, ya logramos instalarnos, tomar algo caliente. Entonces, ahí con los guías y con los amigos que fuimos, dijimos, bueno, veamos cómo va la noche. Y para los que no saben, las montañas en esta zona del mundo normalmente se suben a la madrugada o en la noche, a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Entonces, claro, teníamos que pasar la Vaya. noche y despertarnos a esa hora, a las 12 de la noche, por ahí, a medianoche. Nos despertamos y la primera impresión fue que el viento no había parado, el frío seguía igual y la nieve peor. Entonces, abrimos la puerta del refugio y teníamos una montaña de nieve de por lo menos unos 50 o 60 centímetros de alto en la puerta. O sea, abriste y la nieve se quedó ahí y claro, ese rato Valga la dijimos, redundancia, congelada. exacto, congelada. Nada, ese rato, pucha, tomar las decisiones y nada, nos quedamos en el refugio hasta ver qué pasaba más tarde. 6 de la mañana nos volvimos a despertar y seguía igual el viento, seguía la nieve, seguía nevando. Y en medio de la noche pensaba en el carro, en los autos que estaban parqueados de abajo. Y claro, cuando hay mucha nieve se tapan los caminos y las cosas se pueden Y volver los complicadas. motores tal vez no funcionan apropiadamente. Exacto. O sea, yo Bueno, porque no hasta están ese diseñados para un clima tan frío. especialmente en Ecuador, cuando normalmente en tu día a día y a lo largo del año no tienes temperaturas tan extremas. Claro, para mí fue la primera vez que siquiera pensé en algo así. Entonces, al siguiente día nos despertamos, nos dimos una vuelta por ahí y nada, ya a las 10 de la mañana fuimos a buscar el auto. Y yo me siento en el auto, prendo el auto y empezó a sonar la banda del motor. Entonces, luego se prende una luz en el tablero de la batería, me bajo a ver, levanto el capot y veo que la banda se había roto. Entonces paré el motor ese rato y para eso, el rato que me di cuenta que mi carro no podía moverse, había 5 carros más en la misma zona estacionados. Y Y todos ninguno, tenían el mismo problema. ninguno podía moverse. Oh, Otro, exacto. rayos. Entonces fue una Rayos, locura. rayos.
empezamos a ver cómo solucionamos el problema. Los otros autos estaban con el agua del radiador congelada o se les había roto algo o otro no se prendía. Entonces fue ese rato un momento medio de desesperación, no sabíamos qué hacer y estábamos en un lugar tan inhóspito, pero por suerte, bueno, ¿A cuántos kilómetros de distancia estaría más o menos el siguiente pueblo. ciudad, pueblo, cantón? Claro, no es muy lejos, ¿no? Porque tal vez se puede imaginar la gente que está escuchando que estoy hablando de un viaje de 3 días en auto, ¿no? Tampoco es tan inhóspito, pero estábamos más o menos a unas 2 horas del pueblo de Cayambe en auto. Tal vez el kilometraje no te podría decir, posiblemente unos 20 kilómetros, pero el camino es Claro, tan el malo. camino no es tan bueno. Exacto, el camino es tan malo que hace que te demores muchísimo. Claro, ese rato medio buscar soluciones, ver qué hacíamos, de intentar arreglar el auto, pero no lo logramos hasta, yo creo que fue hasta mediodía que todo el mundo ya empezó a desesperarse, empezamos a buscar o sea, ayuda con la gente de las comunidades de por ahí cerca, el encargado del refugio también llegó ese momento y dijimos, bueno, a ver, tenemos este rato tres problemas, todos los carros están dañados. Uno. El camino está cerrado porque había nevado tanto que no había cómo circular en ese Salir, camino. sí, ya, dos. Exacto. Y tres, ya era mediodía, ya se veían las nubes. Entonces yo decía, no, en cualquier rato se pone a nevar de nuevo y nos fregamos. Entonces, nada, ese rato el señor del refugio, el encargado del refugio, nos ofrece buscar a gente de las comunidades cercanas para limpiar el camino. Nos pusimos de acuerdo entre todos los que estábamos con los autos ahí para solucionar el tema del camino. Luego otra persona salió por ahí que podía conseguir el repuesto para mi auto que hacía falta. Por suerte conseguimos herramientas y por suerte yo sé algo de mecánica y pude cambiar el repuesto ese rato. Para no alargarte más el cuento, estuvimos saliendo a las 6:30 de la tarde de ahí. Estuvimos, O sea, básicamente desde las 6 de la mañana que se dieron cuenta que tenían un problema, a las 12 que se habían desesperado y ajá, recién contactaron ayuda, otras 6 horas más y recién exacto, pudieron salir. Y ya estaba 12 anocheciendo. horas exactamente. Pero bueno, por suerte todo salió bien y esa es una de las historias más, una anécdota muy chistosa, digamos, porque al final salimos bien librados, pero estuvimos un buen tiempo un poco preocupados de qué podía pasar. Claro, y se sentían impotentes, no sabían qué camino tomar, literalmente, qué nota. Sí, sí, el momento que estás ahí, por un lado, quieres desesperarte, pero no puedes desesperarte porque si es que pierdes el No, no, control, empieza a exacto. tomar decisiones incorrectas y te puede ir peor. Entonces, más bien tienes que un poco tranquilizarte y analizar la situación, ver las posibilidades y ahí tomar las decisiones un poco más tranquilamente. Pero, Vaya, tu historia me ha dejado sin palabras. Pero hay otra historia que también quiero indagar, que es reciente. ¿Cómo ha afectado la pandemia COVID-19 al campamento en general, a tus idas o ujú. viajes a la montaña? Tal vez cómo ha afectado a otros entusiastas del tema. El tema durante la pandemia es que las actividades sociales en las ciudades se vieron afectadas, ¿no? No hay discotecas, no hay bares. Entonces la gente optó, por un lado, es algo muy positivo, la gente optó por irse a las montañas, a realizar actividades al aire libre. Claro, Lo cual, y esa es solo una de las áreas que ha sido afectada o puesto patas arriba. exacto, Otras ha sido, por ejemplo, las bicicletas. Hay una demanda absurda, así nunca exacto, antes vista por bicicletas. es Hay una escasez locura. de microcontroladores y así por el estilo. También le puso patas arriba a los campamentos. Totalmente, totalmente. Entonces esto generó que muchísima gente con buenas intenciones posiblemente quiso realizar sus actividades al aire libre y ir a conocer las montañas, ir a conocer sitios diferentes, porque claro, ahí estábamos protegidos del COVID, ¿no? Pero por el otro lado, porque esto es un tema positivo, el hecho de que tú que nunca te fuiste a la montaña quieras irte, es algo bueno porque vas a conocer lugares de la naturaleza y tal vez te vas a conectar de una manera interesante con la naturaleza, pero eso Claro, justamente como dice es lo que el no pasó. refrán, no hay mal que con bien no venga. Exacto. Eso fue la parte positiva, pero la parte negativa es que se masificó tanto
el tema de la montaña, que cuando antes había un sendero para llegar a un sitio, ahora hay 10. O sea, el sendero que más o menos, para que tengan Se una idea, hicieron nuevos senderos. exacto. O sea, los senderos hechos por la gente que camina por ahí, porque antes iba, digamos, en un mes iban 2 personas a ese sitio, a un sitio X. En cambio, a raíz de la pandemia, en vez de ir 2 personas al mes, van 50. Entonces, el piso en el páramo se Cambia. afecta y cambia y eso, por un lado, el tema de la afección al páramo y al piso de la montaña. Y después el tema de que muchísima gente que va, que no tiene experiencia y que no tiene respeto a la naturaleza, contamina, ensucia, lleva basura, no regresa con su No se basura. encarga de recogerla y llevarla en su Exacto. funda. Exacto, como cualquier persona con un poco de sentido común lo haría, pero esa es la parte negativa, que se masificó tanto que tal vez la gente incorrecta, que no es consciente, por así decirlo, está yendo a la montaña y está causando destrozos en la naturaleza que al final son ya un poco complicados de corregir a estas alturas, después de que estamos pasando por temas ambientales muy, muy complicados. Encima el tema este de contaminación por gente con muy poco respeto hacia la naturaleza Claro, está me imagino. sucediendo, sí. Entonces esa es una de las cosas. Hacían uno de los lados negativos, es claro, la basura. Ujú. Tal vez hacen fogatas sin tener precaución. He visto que usualmente se coloca piedras alrededor de la fogata para no esparcir el fuego. No sé si estas personas hacen o no hacen, se arrancan plantas, creo que te escuché conversar alguna vez. Claro, a ver, yo creo que ahí escuché una historia de una persona que fue al sitio que les comenté al inicio que fui, que se llama El Altar, cerca de la ciudad de Riobamba. Claro, la gente que no tiene experiencia, que va a la montaña, normalmente no sabe qué va a llevar, no sabe dónde va y no sabe cómo actuar para respetar a la naturaleza. Entonces, lo que pasa en este lugar, por ejemplo, lo que está pasando es que, claro, va gente primero a contaminar, después va gente que no está preparada, va gente a beber alcohol en la montaña, se van llevando parlantes, hacen bulla toda la noche, o sea, se Y van ni de siquiera con buena fiesta. música. Exacto. Se van de fiesta a un lugar que no está concebido para una fiesta, ¿no? Le escuchaba a esta persona que contaba esta anécdota que, claro, es igual que afuera de tu casa te pongan un parlante toda la noche con música y se dediquen a bailar afuera de tu casa, no te dejan dormir. Claro, ahí te afectan a ti, pero allá en las montañas están afectando a la naturaleza, a los animales, a las aves. A Entonces, otros a entusiastas. otros entusiastas que posiblemente están yendo por otra razón un poco más profunda, digamos así, que solamente en vez de irse a la discoteca en la ciudad, se van a la discoteca en las montañas en época de COVID. Entonces, Qué claro, creativa que es la gente. estas son las cosas negativas que están pasando en época post-COVID. Vaya. Y ahora justamente lo llamaría tu turno de actuar. Danos tal vez unos 5 o 3 consejos para aquellas personas que desean hacer un viaje educado a la montaña, al valle o acampar en general. ¿Qué Ujú. deberían aprender? ¿Qué deberían saber para poder tener esta experiencia, tener un recuerdo placentero? Perfecto, perfecto. Yo creo que ese es un tema que está un poco olvidado por la gente que va a las montañas y sí, yo creo que uno sí tiene que educarse y buscar unos tips, unos consejos que les puedo dar desde mi experiencia, que es pequeña, pero creo que les puede ayudar un poco, ¿no? A ver, yo creo que primero, antes de cualquier cosa, uno tiene que conocer las condiciones del sitio al que va. ¿A qué me Ujú. refiero con condiciones? Al clima, a la altura, así es húmedo, así es seco, así hay agua para beber, a la distancia que Por ejemplo, está. si es que hay animales peligrosos, no sé, o que fastidien, no sé, Incluso eso, claro. mosquitos, dragones, osos, Exacto, culebras. cualquier cosa. Entonces, primero analiza las condiciones del destino al que elegiste ir. Ya. Luego de eso, algo que es muy importante y debería estar en primer puesto, creo yo, es al sitio que vayas, siempre tienes que respetar a la naturaleza. Creo que es primordial.
Ujú. para no afectar a la naturaleza que ya está tan afectada en estos tiempos. Entonces, primero, regresar y recoger toda la basura que llevas, la tienes que regresar de nuevo a la ciudad. No arrancar plantas, si es que vas a hacer fogata, por ejemplo, averiguar si en el sitio que estás puede y está permitido hacer fogata. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Cajas no está permitido hacer fogata, porque hay unas Ya, zonas de páramo que tienen pajonal y el pajonal muchas veces está seco y si se prende eso, no hay quien lo apague. Entonces, creo ya, que eso correcto. es súper importante, el tema del respeto a la naturaleza. Y Bien, también bien. ¿Y qué más? algo que tiene que ver con el respeto a la naturaleza también es saber que uno va a un sitio en el que uno no es, que uno es el visitante, ¿no? No es el Claro. dueño, porque muchas personas creen que somos dueños de la naturaleza, pero al final nosotros somos los externos de ahí que vamos de visita nada más. Otro tema importante es que va ligado con el tema de las condiciones, es tener un poco de conocimiento sobre el tema de la navegación, el tema de los puntos cardinales, si quieres. O sea, si vas a un lugar que está alejado de la ciudad, la probabilidad de que te pierdas si no conoces el sitio es alta, ¿no? Entonces, Claro. Y no hay a quien preguntar o no hay mucha gente a quien preguntar. exacto. Pongamos un ejemplo, en el Parque Nacional del Cajas es, digamos que poco probable que te encuentres con alguien. Ya. Y si es que no tienes una ruta, si es que no sabes ubicarte, no la vas a pasar bien. Eso es algo de lo que conversábamos antes, de que sea tu estadía sea placentera. Para eso tienes que conocer la ruta, saber utilizar una herramienta tan básica como una brújula y si tienes opción de un GPS o en el mismo teléfono, hay aplicaciones de Y GPS. si no tuvieras, tienes que saber ubicar el norte, por ejemplo, saber por dónde se pone el sol, por dónde aparece, así Exacto, o por el sea, estilo. son cosas muy básicas, pero que la gente entusiasta que se dedica un poco a esto conoce y la gente que no tiene experiencia desconoce pues, y cree que es lo más fácil del mundo. Entonces, un poco informarse sobre estos temas es súper importante y si es que mejor aún si tienes la posibilidad de ir con alguien que conozca el sitio, sería muchísimo mejor. Entonces, eso sería como el tercer consejo de conocer al sitio al que vas, tener una ruta, tener una idea clara y si es que vas por primera vez y no conoces el sitio, ir acompañado con alguien que conozca. Y como último punto, como cuarto punto, algo que es un poco contradictorio a veces, porque muchas veces me refiero al tema del equipo, el equipo necesario. Ah, el equipaje y Exacto, tantos implementos que tienes que exacto. llevar. Entonces, el rato que estudias las condiciones del sitio, tienes que también dedicar un poco tu tiempo a buscar cuál es el equipamiento que necesitas llevar a ese sitio. Con equipamiento me refiero desde una buena chaqueta o la mochila o los zapatos cómodos, zapatos impermeables, tal vez bastones para caminar si la caminata es larga, ropa impermeable, una carpa, un Ujú. sleeping que soporte la temperatura a la que vas a estar, un aislante, Un gorro, pasamontañas, así. gafas, protector solar, la comida que vas a llevar. Entonces, el rato que estás analizando el sitio, tienes que determinar cuál es el equipo que vas a necesitar y eso lo puedes averiguar con gente que conozca el terreno o informarte. Hay un montón de sitios en los que puedes averiguar esto, pero el tema es ese, o sea, el equipo. ¿Y por qué decía que es contradictorio? Porque yo cuando empecé casi no tenía equipo. Me acuerdo que las Ujú. primeras caminatas, una caminata larguísima desde una zona que se llama La Paz, al sur de Cuenca hasta el Cantón Girón, que Claro, conoce. todo esto dentro de Ecuador. Exacto, esto es en Ecuador, en la provincia de La Suay. Hice una caminata que duró más o menos unas 7 horas con un pantalón jean y zapatos deportivos y una mochila con la que iba al colegio. Exacto. Exacto, eso era. Y una chaqueta un poco gruesa que tenía, eso fue. Ah, Entonces, no, no, no es necesario, absolutamente necesario ir con el equipamiento más exacto, profesional, llamémosle exactamente, el de marca, fresa, cheto, pelucón, aniñado que te puedas encontrar en el mercado. Pero exacto, tampoco subestimar, porque realmente exactamente. te podría ir mal si es que vas con el equipamiento incorrecto. Exacto, entonces eso es a lo que me refería con que a veces es contradictorio porque hay sitios en los que vas a necesitar un buen equipo y posiblemente que tengas un buen equipo va a depender, posiblemente que hasta puedas vivir si es que quieres ser extremo. Si te vas a Ujú. la nieve y no estás con buen equipo, te congelas
y te da hipotermia y te muere. Pero si es que vas a hacer caminatas en condiciones que no son tan complicadas, tampoco te compliques y tampoco busques el mejor equipo del mundo para hacer algo así. O sea, es importante empezar desde abajo y ahí ver si te gusta y si te puedes comprar algo o si puedes alquilar o lo que sea. Entonces, eso es lo que les puedo decir con respecto al equipo. Vaya, todo tan informativo y tan útil, ciertamente, estos consejos. Un consejo que realmente surge a través de la digitalización de redes sociales es, bueno, capturar todos estos momentos con cámaras de fotos y, bueno, porque ciertamente después de 5 años o 15 años, uno le da gusto a uno de verdad ver Ujú. estos, no sé, videos, fotos o incluso la semana siguiente para saber sobrevivir estas experiencias, etcétera. ¿Puedes contarnos cómo haces para capturar o inmortalizar estos momentos que, si bien pueden ser repetibles con la siguiente excursión, pero cómo le haces para que sea más memorable o sea más disfrutable, para que sobre todo cuando regresas a la ciudad lo puedas ver nuevamente? Tengas un recuerdo. Ahí hay un tema que es muy chévere de la tecnología que tenemos ahora con los teléfonos, ¿no? Ahora todo el mundo tiene una cámara de fotos en su bolsillo. Entonces, Y eso que hace. es para la mayoría de excursiones más que suficiente. Ujú. Claro, puedes desde optar por el celular hasta una GoPro, que es algo que te permite hacer muchas más cosas, hacer videos, o Videos sea, bajo el agua, sí, o sí, sea, tienes completo. muchísimas posibilidades, pero yo creo que con un teléfono puedes grabar esos momentos y, como tú dices, inmortalizar esos momentos para que te quede un recuerdo lindo y a veces no tan lindo de las cosas que estás viviendo, pero creo que, o sea, yo sí considero que la fotografía en este tema te ayuda a guardar esos recuerdos de una manera un poco más visual, si quieres. Entonces, claro, ahí hay muchas opciones de la gente que le gusta la fotografía, lleva su cámara profesional o semiprofesional a estos Claro, lugares. como las DSLR. Exacto, las cámaras digitales con espejo, que son las DSLR. Yo tengo un poco de conocimiento de fotografía, entonces en alguna época de mi vida pude combinar los dos pasatiempos. Una época pude hacer fotografía en las montañas y todo, pero debido a los cambios que he tenido en los últimos años con respecto a los objetivos que me he propuesto para ir a las montañas, a veces las condiciones no son las mejores, entonces dejé un poco de hacer fotografía, pero yo creo que para todas las personas que viajan, indiferentemente del sitio al que vayan, siempre uno quiere guardar un recuerdo, una foto del sitio al que está. Entonces, con celular es más que suficiente y si tienes más equipo, más cosas para hacer fotos mejores y más chéveres, siempre estás, es bienvenido, pero ahí si es que vas a llevar una cámara más grande a las montañas, Hay que asegúrate saber de que es que un peso también que hay es que un llevar con peso uno. y además asegúrate de que esté protegida de la lluvia, de que si se cae en el piso y se da contra una roca, entonces va a ser más complicada la cosa. Entonces, todas esas cosas tienes que analizar a la hora de llevar una Por supuesto. cámara Y grande. por otro lado, ¿tú crees que la gente exagera tal vez con fotos para subir a redes sociales? ¿O cuál es tu opinión al respecto sobre las fotos? Por ejemplo, hay que tomar fotos muy frecuentes, tal vez Ujú. un video de, no sé, 3 minutos, 5 minutos Claro. es suficiente para... ¿O cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo ahí tengo dos opiniones, dos ideas. La primera es que mucha de la gente que no tiene experiencia y que va por primera vez a la montaña, lo único que busca es la foto para redes sociales. Como la novelería. Exacto. Entonces, claro, el rato que vas, te topas con muchísima gente que solo busca eso, ¿no? O sea, el momento, los likes en las fotos y listo, pero yo creo que por lo menos para una persona como yo, una foto más bien es un recuerdo del paisaje, un recuerdo del momento, del atardecer, del amanecer, va un poco más allá de la novelería o de simplemente tener likes. Entonces, ahí tienes dos opiniones. Ahora, si es que hay gente que hace muchísimas fotos y su objetivo es realmente grabar esos momentos lindos que está viviendo, no necesariamente subirlos a las redes. Entonces, claro, el objetivo, digamos, es bueno si quieres. En cambio, en el otro caso, estás buscando
un reconocimiento, no sé, un reconocimiento social por lo que hiciste, se me ocurre decir. Entonces, ahí tienes las dos caras de la moneda en el tema de la fotografía que ahora se ha vuelto tan inmediata, tan Tan rápida, cotidiano, tan sí, sí, sí. cotidiana, porque una foto este rato, casi que todos nos podemos llamar fotógrafos de este rato. ¿Tú tienes ese hábito de tener, de, no sé, de tomar una foto, guardarla en el baúl de los recuerdos para verla después de 5 años, 10 años, o tal vez simplemente te olvidas? Hay fotos que sí y hay fotos que no. Entonces, digamos, tengo un álbum de fotos con fotos de viajes cuando estuve en Europa, por ejemplo. Tengo fotos impresas que seguro las ves más que las que están en la nube. Entonces, claro, por eso te digo, hay fotos que son, digamos, cotidianas, fotos que tomas de un recuerdo, así de una cosa simple y otras fotos que tienen más peso en la memoria, si quieres. Entonces, ese es como que tengo las dos. Interesante. Estimado Juanse, la verdad que podría hablar contigo durante horas, pero se nos está acabando el tiempo de la entrevista. Cuéntanos a todos los oyentes dónde te pueden encontrar y cómo se pueden poner en contacto contigo. Perfecto. A ver, yo creo que la manera más fácil es en Instagram. Mi cuenta es @JuanceJuance. Con ese. Juan SE, exacto. Repetido, Juanse Juanse. Y ahí las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre las montañas en Ecuador y tal vez les pueda ayudar a conseguir guías, amigos o gente o sea, como que tengo los contactos como para armar una excursión así para la gente que esté interesada. Entonces, todas las Y, personas que y no quieran, cobras barato. no cobro barato. No, pues eso Muy ya es bien, muy bien. un tema que se puede conversar el momento que alguien esté interesado, pero bueno. Qué simpático. Mi estimado Juanse, muchísimas gracias por haber estado en este episodio del podcast Audio Viajes. Perfecto, muchas gracias por tu invitación. Un gusto, Juditova. Gracias. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!